El mundo que viene les pertenece. Me refiero a las nuevas generaciones, hoy aún simples adolescentes, pero que en unos años serán quienes tomen las riendas del planeta. Lo que, todo sea dicho, no es una tarea nada fácil, y la pregunta que muchos se hacen es si los jóvenes están listos para sacarla adelante. Mientras hay quienes aseguran que estamos ante la generación más preparada de la historia, otros afirman que es la generación de cristal. En cualquier caso, los adultos no podemos eludir nuestra responsabilidad. ¿Qué mundo les estamos dejando a los que vienen? ¿Hemos sido buenos maestros o se van a encontrar en un escenario desquiciado y desquiciante? ¿Tendrán que terminar pagando por los pecados de sus padres? Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Se la llama la generación de cristal. Jóvenes nacidos después del año 2000 que destacan, presuntamente, por ser frágiles, tener poca tolerancia a las críticas y mostrar escaso interés por la lectura. Rasgos que muchos achacan a la sobreprotección familiar y a la percepción de que, a diferencia de generaciones anteriores, nunca han tenido que enfrentarse a problemas serios ni hacer grandes sacrificios. Uno cuando se pone a ver redes sociales, youtubers, tiktokers y todo esto, y comportamientos que veo en los jóvenes, digo, madre mía, la que nos espera, madre mía, nuestras pensiones, y madre mía, pero yo creo que también es algo de mayores ya, ¿no? Porque a lo mejor también nuestros mayores nos veían incapaces también a nosotros de poder generar algo, y aquí estamos. Que cada generación sea recelosa con la siguiente es algo habitual, pero que las circunstancias sean diferentes no quiere decir que estos jóvenes lo estén teniendo más fácil. Les ha tocado vivir en unos años marcados por la crisis, la pandemia y la amenaza de una nueva guerra mundial, que no es poco. Por no hablar de que, si hablamos de su forma de ser, no podemos generalizar. Pensemos, por ejemplo, en Meteo Tenerife. Más de 15.000 personas siguen esta cuenta de Twitter, una de las más grandes referencias de la meteorología en Canarias. Lo curioso del asunto es que su responsable tiene solo 14 años. Diego, me da que si le voy preguntando a chicos de 14 años por sus aficiones, pocos me dirían que la meteorología es una de ellas, ¿no? ¿Esto es así o me estoy equivocando? Bueno, al final, las aficiones de los jóvenes suelen ser bastante generales. Pero sí que es verdad que muchos de ellos, y yo que me muevo en esos círculos, sé que tienen aficiones muy específicas, pero bueno, hay bastante diversidad en ese sentido, ¿no? Hay otros aficionados también cerca de mi edad, incluso de mi edad, que son aficionados a la meteorología o a otras ciencias colindantes, así que no es algo extraño que se den casos de personas jóvenes que amen la ciencia, que les guste la ciencia, que estén más cerca, digamos, de la ciencia en ese sentido. ¿Tú esta afición no te la quedaste en casa para ti? ¿Le diste un ámbito público a través de tu cuenta de Twitter Meteo Tenerife? Cuéntame un poco la historia de la cuenta y qué esperabas lograr con ella. Bueno, yo básicamente es un poco extraño porque yo me creé la cuenta una tarde que estaba aburrido, ¿no? Al final, una tarde de verano en la que estaba aburrido, en la que estaba en casa y la verdad es que, bueno, estuve revisando un poquito entre mis aficiones, tenía la afición a la astronomía, pero también tenía la afición a la meteorología, ¿no? Y dije, ¿por qué no podemos darle un giro de tuerca? Es decir, convertirla en algo práctico. Y para ello me creé la cuenta de Twitter, que realmente esperaba cerrar en muy poco tiempo. No esperaba continuar avanzando y haber llegado hasta aquí. No sobre todo en cuanto a seguidores, sino más en cuanto a aprendizajes adquiridos, de todo tipo.
A mí hay una parte que me resulta muy curiosa en tu historia, ¿no? Sobre todo para lo que estamos contando, porque quería entender cómo son las nuevas generaciones, que bueno, que generalizar es muy complejo, pero me gustaba hablar contigo como representante de esa juventud, la más inquieta y además inquieta en lados que a veces no damos por asumidos, ¿no? Pero hay un momento en tu cuenta, porque tú estuviste informando y ganando seguidores y ganando influencia, y la gente pensaba, bueno, aquí está este señor, ¿no? Con sus aparatos meteorológicos, con sus años de experiencia, que me está contando fenómenos, ¿no? Y hay un momento en el que tú decides salir a la luz respecto a la edad, que no lo habías hecho. Y hay un día que tú dices, bueno, les tengo que contar algo y es que soy un chico de 14 años, ¿no? Lo que esperaba comunicando eso sobre todo era para romper, ¿no?, esos mitos que siempre se tienen alrededor de nosotros, ¿no? Yo me muevo también en un círculo similar a mi edad, voy a clase y demás, y sé de primera mano que no todo es negativo. De hecho, una pequeña minoría es negativa, pero la inmensa mayoría, el resto, es algo positivo. Todo es positivo, ¿no? En gran parte. Entonces, claro, yo lo que buscaba realmente era para romper esos mitos. Es verdad que yo, sobre publicar mi edad, yo no estaba muy conforme, porque yo siempre he querido mantenerme en el anonimato, pero es verdad que veía importante dar ese mensaje, ¿no? Y también a lo mejor por algo de desahogo, ¿no? Porque es que se están dirigiendo a mí en tonos como si tuviera yo mucha más edad, pero realmente la edad que tengo es esta, ¿no? Y fue más, aparte de una reivindicación, fue también un desahogo a nivel personal. ¿Y con qué te encontraste en cuanto a la recepción que tuvo ese mensaje crucial, ¿no? Pues fíjate que me sorprendió que fuera tan bien recibida la noticia, ¿no? Yo creo que también fue por el impacto, ¿no? Es verdad que hay jóvenes de 14 años que son aficionados a la meteorología, a otras ciencias. Y yo sobre todo venía a visibilizarles a ellos y a visibilizar en general a todos los jóvenes y a todas las personas que tienen la misma edad que yo, ¿no? Y fue bastante bien recibida, probablemente por el impacto que pueda ocasionar que un joven tenga la capacidad de aprender, de moverse por estos mundos y que no solo utiliza las redes sociales para exponer su vida personal, sino más bien para desarrollar sus pasiones y para demostrar sus pasiones de una manera humilde, ¿no? Y yo creo que el objetivo sobre todo era ese, el de visibilizar a este grupo de edad que muchas veces al no poderse defender no puede decir nada, no puede realmente demostrar cómo es o quién es. A los jóvenes siempre les ha costado conseguir que se les tome en serio, pero cada vez se esfuerzan más por hacerse oír en todos los ámbitos, tanto en temas sociales como en el terreno de la educación. Mi familia siempre ha sido muy decirme que tengo un carácter de que pienso que puedo arreglar al mundo, pero que es muy complicado, sabes que es una situación muy complicada, pero bueno, que a la vez el haber sido creo que soy una persona muy insistente, muy cabezona, eso no lo voy a negar nunca, pero que también siempre he sido muy pro derechos sociales, es decir, me gusta ser curiosa, cuando no entiendo el porqué de las cosas siempre las pregunto. He estado todo el tiempo buscando, leyendo, me encanta leer, estoy todo el día curioseando y claro, yo entiendo que a lo mejor siempre desde pequeña no puedo que cambiar el mundo, pero como siempre he crecido y he dicho y he visto en este caso en la carrera que al final acabo estudiando, que es educación social, a lo mejor no consigo cambiar el mundo, pero con cambiar una pequeña cosita en el mundo ya estoy feliz. Eduardo, ¿cómo es eso de ser representante estudiantil? Pues bueno, estoy de representante estudiantil personalmente por fruto de un compromiso con mis compañeros y con mis compañeras de la universidad y es una labor muy satisfactoria, sobre todo cuando te das cuenta que la gente pues se fija en ti, cuando acuden a pedirte pues consejos o a resolver sus dudas y te das cuenta que realmente les puedes ayudar a tus compañeros y compañeras. ¿No se supone que la gente, y más en edades como la tuya, va a lo suyo?
No, no siempre. Eso es una generalización que siempre pues a los jóvenes nos ha afectado, que somos unos pasotas, que realmente no nos preocupa nada más pues que nuestras amistades o que los videojuegos o las series de Netflix, y realmente no. Realmente, bueno, la juventud, como toda la sociedad, pasa etapas de más o menos movilización, pero bueno, las movilizaciones, por ejemplo, de Fridays for Future demuestran que la juventud está comprometida y que la juventud mira al futuro con incertidumbre. La cosa es no perder ese impulso, porque se supone además, y fue lo emocionante de un movimiento como ese, que fue internacional y que sobre todo era la generación joven la que al final va a heredar o va a tener más años por delante en este planeta que nos estamos terminando de cargar, que decía, un momentito, pónganse serios, vamos a ponernos todos serios, pero era una llamada de atención a los mayores para que no les terminemos de estropear esto, ¿no? Sí, era una llamada de atención de decir, sin planeta no hay futuro, y directamente queremos tener un futuro. Nosotros de mayores queremos tener un planeta habitable y unas condiciones de vida más o menos dignas. Justamente también en cuanto a docencia, el mundo universitario pues, quería ser, no sé si iba por libre, pero quería ser ejemplo, pero a veces iba más lejos que otros. En ocasiones también incluso se rebeló por si había que apostar por la presencialidad o no. No se han terminado de poner de acuerdo, pero es cierto que, bueno, como comunidad académica que es y recordando lo que históricamente ha significado una comunidad universitaria, sí que ha tenido voces a veces discordantes sobre cuál sería el camino y cómo tiene que ser la docencia en este tiempo, ¿no? Sí, bueno, pero es evidente que el estudiantado es crítico por naturaleza. Somos jóvenes y es normal que tengamos nuestro punto crítico y que en determinadas situaciones también pues que tengamos un poco de divergencia con la opinión del equipo rectoral o incluso del profesorado. A lo que hace referencia respecto a la presencialidad o a la no presencialidad de los exámenes, de las últimas semanas de clase, pues bueno, el estudiantado entendíamos que tenían que pasar a ser totalmente online porque no se daban unas condiciones sanitarias. El equipo rectoral decía que bueno, pues que sí, que todo marcaba que sí, que se siguiera adelante, pero bueno, al final no hubo un punto intermedio, no llegamos a ponernos de acuerdo, cada uno mantuvo su postura y Dios en casa de todos. ¿Crees que el estudiante en general quiere ir a la universidad o existe el miedo que igual que han cambiado muchos ambientes laborales y está costando que algunos dejen el teletrabajo, pues que algunos dejen el telestudio? Yo creo que el estudiante generalmente quiere recibir la mejor docencia y realmente la mejor docencia es la presencial, no me cabe ningún tipo de duda, porque el profesor al final también en muchos casos pues con un profesorado envejecido, lo que son las herramientas virtuales pues no las controlan tanto como una buena docencia presencial, una buena clase, una buena práctica e inclusive en determinados grados pues más prácticos. Era muy difícil seguir esa docencia pues telemática. Entonces realmente sí tengo la seguridad de que el alumnado quiere ir a clase presencialmente, pero con las mayores garantías sanitarias posibles siempre. Muchos integrantes de la nueva generación apuntan maneras y algunos hasta triunfan ya. Es lo que sucede con San Pedro, el cantante tinerfeño afincado en Miami que se ha hecho un hueco en el siempre complicado panorama musical. Estábamos antes intentando ver a qué generación pertenecías y creo que estás en bisagra entre los millennials y los Z, pero que tú mismo también, pese a pertenecer a esas generaciones de las que tanto hablamos y que intentamos ver cómo son, tú mismo tampoco lo tienes muy claro, ¿no? No, la verdad que nunca le he prestado atención a eso. Yo bastante tengo con mi día a día como para estar pensando en si soy Z o millennial o qué. Sí que habrás identificado características comunes en la gente que más o menos forman parte de tu generación. Sí, no. La verdad es que lo que me ha enseñado la vida es que te puedes encontrar un pibito de 15 años que te da 30 vueltas en madurez y en de todo, y te puedes encontrar un adulto de 50 años que es más niñato que tú. Oye, estás en Miami, eres un artista canario y has saltado el charco, con lo cual aquello que decíamos de la virtualidad, en tu caso no, has tenido que hacerlo estando en el territorio donde muchas veces las leyendas de las grandes carreras en la música latina se construyen. Y aún así lo tuve que hacer virtual también, por pandemia. Pero estando en Miami, ¿no? Exacto. Dice, Sí, oye, pero total, para eso me quedo yo en mi casa de Tenerife, ¿no? muchas veces piensas eso. Lo que pasa es que luego ya vas a tal estudio y conoces a tal gente que nunca hubieras conocido aquí en Tenerife, por desgracia. Y entonces dices, ok, estamos bien, merece la pena. Que tal vez la cosa, la construcción de esa carrera que estás haciendo, porque te paró la pandemia, quizás tenías unos planes mucho más Me grandes, arrancó, pero a la vez te arranca como, pero estate quieto. ¿no? Pero de todas maneras, vamos lento, pero vamos bien, yo creo. Yo desde el principio es algo que he hablado con todos mis equipos y que mis equipos, la verdad, tuve muchísima suerte y no solo que me lo entienden, sino que me lo inculcan.
es mejor ir despacito que correr, apurarte y darte el viaje y perder un dineral, perder muchísimo tiempo, perder de todo. Entonces, por eso yo estoy como que bien calmado. Perdí esa prisa que tiene todo el mundo por llegar al éxito, yo también tenía, pues. Como decíamos antes, generalizar siempre es un error, porque aunque afortunadamente hay muchos casos como los de Diego, Nerea, Eduardo o Saint Pedro, no todos los jóvenes canarios son así. También los hay que se han desviado muy pronto del buen camino, como bien sabe la jueza Reyes Martel, fundadora de la organización Up to You, dedicada a ayudar a que los menores con medidas judiciales logren reinsertarse. Reyes, como jueza de menores, te encuentras con muchos menores, mucha gente joven que, digamos, que ha cogido una senda un poco torcida de repente. Y sin embargo, me consta, también por tu labor al frente del proyecto Up to You, que crees en esa juventud, que crees que los que vienen van a traer cosas buenas. Sí, hombre, los que llegan ya a un juzgado de menores, yo me encuentro con los jóvenes que por un montón de circunstancias distintas en cada uno, pues en ese momento lo están pasando mal. No solamente les están haciendo pasar a otras personas mal, porque claro, habrán cometido infracciones penales y han llegado hasta mí, sino que también ellos lo pasan mal. Son chicos, chicas, todavía ahí creciendo, todavía con un montón de incógnitas, como toda la juventud, como todos los chicos y chicas, como pasamos nosotros también en nuestro momento, ¿no? Y bueno, sin embargo sí creo en ellos, como tú, porque me lo demuestran. Esto no sabe la gente en los medios, yo siempre lo digo, en la prensa, cuando hablamos de estos jóvenes hablamos mal. Hablamos mal porque cuando se habla de ellos es para contar lo que han hecho mal o lo que han hecho terrible, ¿no? No se cuenta pues un montón de otras cosas que luego logran hacer bien y no solamente bien, sino súper bien y además retos que a mí me impresionan muchas veces, ¿no? Chicos y chicas que digo, madre mía, ¿qué hubiera hecho yo? De encontrarme en la misma situación que ellos, hubiera sido capaz de seguir adelante, de ilusionar, de soñar, en fin, y de superarme y de pasar un bache tan importante como el de ellos. A lo mejor no. Cuando un árbol crece y es pequeñito, la varita está tierna, pues podemos enderezarla. Si está por alguna razón creciendo torcida de forma inadecuada, ahí tenemos oportunidad y que luego se convierta en una planta, un árbol precioso, ¿no? Que dé sus frutos, etc. Si el árbol crece torcido, llega un punto en que ya no podemos hacer nada con sus ramas, no podemos hacer nada con el tronco, no podemos hacer nada. Lo mismo, la justicia de menores es bastante desconocida. Cree en el chico, la chica, y cree precisamente pues porque todo está por construir, todo está por hacer, por mucho que ya tenga cargado su mochila, ¿no? ¿En qué se cree? Pues en todo eso, y sobre todo en todo lo que alimenta a los jóvenes, que por muy desgraciada que haya sido su vida, cuando llega un juzgado de menores, y créeme que podríamos ponernos a llorar, haríamos entonces otro tipo de programa, tienen una fuerza, una capacidad de regeneración, de superación, de seguir adelante precisamente porque tienen la juventud, tienen la ilusión. No nos acordamos de cuando estábamos precisamente en esa etapa de nuestra vida, que todo nos parecía fácil. Y es que la relación entre adultos y jóvenes siempre ha estado marcada por el inevitable choque generacional. La sensación de que en cualquier etapa de nuestra vida, solo nosotros sabemos cómo hay que hacer las cosas. Eso lleva a que, con el tiempo, muchas veces terminemos comportándonos como nuestros padres, aquellos contra los que en su momento nos rebelábamos. Muchas veces no es que no se nos escuche, sino que se nos mira por encima del hombro, ¿vale? De yo llevo más años aquí que tú, yo tengo una carrera profesional dentro de esta universidad, pero es que eso no te va a hacer mejor que yo. Es que hay miedo, claro. Es que todo está tan precario que a mí no me extraña que los mayores que sufren también ya la precarización tengan miedo de que venga alguien más joven y le pueda quitar el trabajo. Hay miedo por una parte. Por otra parte hay pues que nos vamos haciendo mayores y a lo mejor ya no entendemos bien al joven.
Yo no tengo hijos, pero a mí me encanta intentar aprender de los jóvenes. En cuanto a entendimiento entre generaciones, ¿cómo nos ven los que vienen a los que ya estábamos? A veces cuesta explicar algunas cosas, pero yo también lo entiendo, porque ¿cómo le explico, por ejemplo, a mi abuela lo que es Twitch? ¿Cómo le explico a mi abuela que un chaval desde el cuarto de su casa y va ahí mismo, está organizando un mundial de globos? Hay cosas que es muy difícil transmitir, pero que bueno, yo creo que realmente las generaciones pues pasadas a nosotros, realmente si hacen un esfuerzo tienen la capacidad de adaptarse a ese mundo y realmente de comprender lo que está pasando. Otra cosa es que sean capaces de adaptarse a utilizar esas tecnologías, que quiero creer que sí, pero que en algunos casos es verdad que es muy complicado. Una de las cosas que más cuestan también aprender y que también a los padres y a las madres quizás les cuesta más enseñar es lo de que las cosas tienen sus consecuencias, las cosas malas tienen sus consecuencias. Cuando llegan al juzgado de menores se están topando con la gran consecuencia. ¿Notas que ahí hay un cambio de actitud y que de repente esa lección normalmente la aprenden y marcan el resto del camino? Oye, ahí tenemos un problema. Yo tengo que romper una lanza aquí por los chicos y las chicas. En un porcentaje altísimo, la culpa, vamos a decirlo así, la responsabilidad de que los chicos lleguen a un juzgado, la tienen sus padres, su padre y su madre. Muchos, incluso, ante determinados hechos delictivos, cuando sus chicos llegan a un juzgado de menores, son incapaces de reconocer que han hecho lo que han hecho y por eso están ahí, lo cual ya es un problema, porque si no trabajamos con las familias y la familia es la primera que no reconoce, no puede ayudar y no puede ver en qué se ha equivocado en la educación de ese chico o de esa chica, ¿no? Me dicen cosas como, no, mi hijo es buenísimo, que va, mi hijo no pudo haber hecho esto, mi hijo no me miente nunca. A ver, señores, seamos serios. Vuelvo otra vez a decir eso de, ¿por qué no nos acordamos? ¿Quién no mentió a su padre, a su madre? Todos, unos más, otros menos, unos hemos sido más gamberrillos, menos, más pillos, menos pillos, en fin, mil y una historias que intentábamos siempre pues para salirnos con la nuestra, que es lo que queríamos hacer. Decíamos que íbamos a un sitio y luego nos marchábamos a otro. Intentábamos de alguna manera rascar horas, minutos, etcétera, para llegar más tarde, etcétera, etcétera. Estoy diciendo lo más suave, ¿vale? A ver, que tu hijo no te miente nunca, para empezar te miente seguramente más de lo que pudiéramos imaginar, ¿no? Y luego también nos estamos equivocando, hemos ido de un extremo a otro. Esos padres helicópteros, no sé si los que me están viendo ahora saben que los padres helicópteros son esos que están... El concepto de padres que están vigilando constantemente a sus menores. Todo el día rescatando. Sí. Vamos a ver, el educar no es eso. El educar no es en dar una carrera para vivir a tu hijo, sino intentar implementarle una templanza al alma para poder hacer frente a los grandes inconvenientes de la vida que va a tener, como todos. La vida es eso, tú no vas a estar siempre. El padre o la madre helicóptero un día desaparecerá. ¿Y ocurrirá qué después? Entonces, luego tenemos otro modelo de niño, niña, chico, chica, son los chicos, chica, llave. Lo contrario. También. O sea, de un lado o de otro. El chico, chica, llave, pues son esos que, bueno, entran, salen de casa, tienen todo lo material, la cosificación del cariño es eso, el cariño son cosas materiales y tienen todo a golpe de clic y a golpe de pedirlo, ¿no? Por tanto, no creo que la total responsabilidad, aunque por supuesto también la tienen y tienen que aprender a que son responsables de lo que hacen, no toda la tienen ellos. Ellos, como digo, tienen un mundo por descubrir y solamente falta que los reconduzcamos y los dirijamos en su camino, ¿no? Y ese camino pasa también por escuchar y aprender de quienes ya han pasado por donde ellos están. Por eso le hemos pedido a algunos de nuestros prescriptores que les ofrezcan consejo a las nuevas generaciones. Desde la escuela hay que empezar a tener contactos con lo que se llama cultura. ¿Qué se llama cultura? La aportación que, de algunos casos de cientos o de miles de años, el género humano ha ido sumando, acumulando, y nos han ido descubriendo nuestras pasiones, nuestras debilidades,
nuestras compensaciones, los problemas, los conflictos y cómo se reacciona, ¿no? De manera que eso es imprescindible para luego abordar los problemas que hoy, sea de carácter tecnológico, sea de carácter de pandemia, sea de otro tipo, no nos cojan desprevenidos y deformados. Así que para no dejarse influir por el ignorante, por el no sabio, es preferible que empecemos con la base y ahí si no nos apostamos por la educación con cultura, no solo educación, sino educación acompañada de manifestaciones culturales por las cuales sepan ya quién es, por ejemplo, ha sido Benito Pérez Galdós, desde los 7 años. Cuando alguien se viene a trabajar con nosotros, yo lo único que siempre le pedimos es que tenga ganas de aprender y capacidad para hacerlo. La paciencia forma parte sobre todo cuando comienza, ¿no? Yo entiendo que hay una fase de la vida en la que cuando comienzas necesitas ganar experiencia y fíjate que siempre he pensado que más que elegir la empresa a la que vas a trabajar para tener esa experiencia, tienes que elegir al jefe o al grupo de personas con los que vas a trabajar. Alguien que está terminando sus estudios y que tiene sus primeros trabajos en las primeras compañías, yo creo que debe estar más pendiente debe estar más interesado en aprender, y para aprender no es tanto los procedimientos de una gran multinacional o una pequeña startup, como del grupo de personas con el que se va a rodear todos los días de los que va a aprender, ¿no? No eliges compañía, eliges jefe, por decirlo así, el resumen muy extraño. Pero luego hay otra fase de la vida en la que tienes que desarrollar algo tuyo y tiene que ser tu propio sueño. El mundo que viene pertenece a los jóvenes. Y antes de fruncir el ceño o dudar de sus capacidades, no estaría de más que asumiéramos nuestra responsabilidad en el modo en que les hemos criado o el mundo que les estamos dejando. Pero no se trata de adjudicar culpas, sino de trabajar juntos de cara al futuro. Ayudarles, no juzgarles, y confiar en que, cuando llegue el momento, estarán preparados para tomar el control. ¿Cómo andan de esperanza? Porque la tuya es una generación muy vapuleada, ¿no? Crisis del 2008 más crisis pandémica y mientras estudiando para ir hacia un futuro que no sé si ustedes dicen que les lleva a algún sitio o si lo hacen porque hay que estudiar, pero sin tener muy claro qué les espera después, ¿no? Bueno, realmente es que a nosotros se nos hizo una promesa, tenemos un contrato social. Estudien y tendrán una buena vida, podrán tener un buen trabajo, podrán comprar una casa con su pareja, un coche, fundar una familia si así lo desea y después tendrás una buena jubilación. A día de hoy estudiar ya no garantiza nada de eso, no solamente por el mercado laboral, por los precios del mercado de alquiler o del mercado ya de compra de viviendas directamente, por la situación pues ecológica general, por lo tanto realmente un poco a la expectativa de lo que viene. Somos la generación un poco expectativa. Expectativa, pero bueno, que hay que tirar para adelante, no plantearse mucho lo que está pasando, porque si no, no hay quien coja un libro, ¿no? No, pero a la vez también planteárselo. Yo creo que es bueno. Creo que es bueno porque también tomas conciencia de la situación y eso nos obliga también a tener que tomar cartas en el asunto y a tener que reivindicar nuestros derechos. Entonces, también es bueno plantearse lo que está pasando. Pese a tu profesión y pese a la cantidad de ramitas un poco torcidas con las que te topas, luego crees en que esas ramas se enderezan y de hecho has levantado un proyecto que se basa en mimar a esas plantas, hablar con ellas, acercarse más allá de lo que pueda proporcionar la justicia de menores, como es el proyecto Up to You, que es tu pequeño gran hijo, ¿no? En este caso de lo que significa un proyecto social y que te sigue dando alegrías y sigue dando razones para confiar en los que vienen, ¿no? Todos los días. Por eso creo en los jóvenes, porque los resultados están ahí. ¿Por qué? Porque ellos lo consiguen, porque realmente pueden salir adelante y vamos, por eso yo creo que son el futuro. ¿Se puede tener esperanza respecto al futuro cuando todo lo que uno ha conocido siempre es tan negativo y a veces que causa tan poca esperanza? Evidentemente, siempre yo creo que la base de cualquier sociedad es tener optimismo. Yo creo que si tenemos optimismo estamos sembrando, ¿no?, un futuro. Yo creo que lo que necesitan sobre todo los jóvenes, a mi nivel de ver, ¿no?, son oportunidades. Si los jóvenes no tienen oportunidades, perderán las esperanzas. Y cuando se pierde la esperanza, evidentemente ya entran en un trance que es muy complicado de llevar. Es un trance que le lleva a un apartado negativo de la vida, ¿no? Pero yo creo que
si se dieran muchas oportunidades a los jóvenes, si se les da margen para poder desarrollar sus pasiones y demás, yo creo que muchos de ellos podrán tener un buen futuro, y un futuro con optimismo, con ilusión. Es verdad que es complicado porque nos movemos en unos años y en una época en la que, bueno, en la que han ocurrido y en la que se han dado muchos factores que han cambiado y han marcado nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que a pesar de eso, hay que creer en la sociedad, hay que creer en los jóvenes. Los jóvenes también están preparados, tienen su grado de preparación. Pero es verdad que si no se le dan oportunidades, da igual la preparación, da igual todo, que no podrán llegar a lo que ellos quieren ser. Igualmente, aunque no tengamos esa fuerza de visualización mediática, también seguimos siendo voz, seguimos siendo voto, y es algo que a lo mejor nos olvidamos, porque muchas veces tenemos el sentimiento de decir, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a hablar si es que las cosas no van a cambiar? O sea, cuantas más personas seamos hablando, cuando más personas votemos, más cambiaremos las cosas y más rápido se cambiarán las cosas realmente, porque somos muchísimos y muchísimas. Pero sí es cierto que sí que considero que esta generación es la generación del cambio. Pero además totalmente, y lo he notado mucho sobre todo dentro de la universidad, o sea, me he visto a muchísimos compañeros que no callan, que es lo más importante al fin y al cabo, de entender que llevamos mucho tiempo reprimiendo nuestra voz y ya es hora de dejar de hacerlo, ¿vale? Solemos echar la culpa de todo a los que vienen, a las nuevas generaciones. Lo hacemos para alejar el problema, porque si lo hacen mal los demás, entonces nosotros nos quedamos a salvo. Lo hacemos con condescendencia y soberbia, con adultismo, casi con rabia. Una rabia que procede de saber que mientras a algunos se nos acaba el tiempo, a otros les queda toda la vida por delante. Las nuevas generaciones tienen miedos y esperanzas como las teníamos nosotros. Deberíamos recordar por eso muchas más veces lo complicado que fue ser joven y sentir que nadie nos escuchaba, que nadie nos comprendía mientras crecíamos, que no importábamos y que nuestras demandas no merecían la pena. Deberíamos hacerlo para abrir un espacio más libre, más lleno de flores en el futuro, desde el presente tembloroso, que es lo único que nos queda.